¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante porque es la obtención de datos de un origen de datos, valga la redundancia. Para ello tenemos abierto aquí la aplicación de Power BI Desktop, que es la aplicación que digamos de inteligencia de negocio desarrollada por Microsoft, ¿de acuerdo? Podéis descargarla directamente de la tienda de aplicaciones de Microsoft, que se os descarga y se os instala directamente, ¿de acuerdo? Es gratuita y completamente funcional. Esta aplicación nos ofrece la característica de obtener, o más bien, bueno, la libertad de obtener datos de cualquier origen. Y cuando hablo de cualquier origen es absolutamente de cualquier origen. Da igual que respete un determinado formato o no, él siempre obtiene algún dato. Otra cosa es que luego nosotros lo tengamos que transformar o no. Pero obviamente si queremos darle un origen ordenado, pues eso siempre va a optimizar muchos procesos. Principalmente el de transformado de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos un CSV que tiene la primera línea unas cabeceras y que luego las siguientes líneas del archivo, pues separadas por coma, por punto y coma, en fin, por el carácter que nosotros elijamos, pues están contenidos los datos. Eso es fácilmente transformable. Un archivo de texto ya que esté un poco, digamos, bueno, sin formato adecuado, en fin, que sea un poco desordenado, pues bueno, ya puede ser un poco más complicado porque habría que esforzarse un poco más en la transformación de datos. Obviamente un archivo Excel, por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel, pues sería relativamente sencillo poder vincularla con nuestra aplicación y extraer los datos de la hoja de cálculo que elijamos, ¿de acuerdo? O todas, podemos elegirlas todas y extraer diferentes conjuntos de datos. Obviamente también podemos acceder a una base de datos, ya sea de Access, que es una base de datos de escritorio, pero tiene ese formato ideal para poder conectar con nuestra aplicación y poder de ella extraer todos los datos que necesitemos. Por supuesto, algo ya más complejo como una conexión a un servidor de SQL Server o MySQL, Postgre, Oracle, o sea, cualquier base de datos de estas importantes, pues también lo podríamos hacer. Obviamente siempre podríamos extraer los datos de las bases de datos, digamos que exportarlo a un archivo CSV y vincularlo con este, pero en este caso esta aplicación tiene la posibilidad de conectar directamente con los servidores sin necesidad de ese paso intermedio, ¿de acuerdo? Por supuesto también tiene la opción de acceder a una API de datos, es decir, una API REST, donde nosotros podamos extraer la información, pues ya sea en el formato XML o JSON, que son los más habituales, y obviamente poder extraer esa información y trabajar con ella. E incluso de un archivo HTML que haya, por ejemplo, un elemento table y obviamente este elemento table pues estará formado por unas columnas, por unas filas. Bueno, pues eso lo interpreta Power BI Desktop y podemos extraer esa información y poder formar un conjunto de datos que poder transformar y trabajar con él. Sin embargo, también tiene la posibilidad de que nosotros generemos nuestro propio origen de datos, es decir, generemos nuestro propio conjunto de datos para trabajar con él. Entonces, en vídeos anteriores hemos visto en Excel cómo generar la serie de Fibonacci y obtener el número de divisores de cada uno de los números que compone esa serie dentro de una longitud. Pues eso mismo lo vamos a hacer aquí a través de una herramienta que se llama Power Query, que posee un lenguaje de programación que es mQuery y que nos da todo un abanico de funciones para poder trabajar con los datos. ¿Es sencillo? Bueno, relativamente, ¿de acuerdo? Porque no es tan flexible como puede ser JavaScript o como puede ser Python con respecto al tipado. Es decir, si nosotros tenemos una función que nos devuelve un número y la queremos transformar a cadena, este lenguaje implícitamente no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros explícitamente, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario nos dará un error. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es generar ese conjunto de datos a través de mQuery y vais a flipar cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a hacer creando nuestras propias funciones y creando nuestros propios conjuntos de datos y por supuesto nuestras series con parámetros, con programación, bueno, vamos a decir medio avanzada, ¿no? Porque este lenguaje de programación es bastante, en fin, tiene su chicha. Obviamente tenéis que conocer o tener ciertos conocimientos de mQuery. Si no lo tenéis, esto os va a sonar totalmente a chino. Bueno, si sabéis programar, no. Evidentemente, si sabéis programar, no. Pero si solo habéis funcionado exclusivamente con Excel, por ejemplo, con las fórmulas de Excel, pues probablemente esto suene un poco a chino. Entonces, bueno, ojalá sea un aliciente para que empecéis con este lenguaje porque tiene un mercado de trabajo impresionante. Tanto él como el que vamos a ver luego, que es Python, pero lo vamos a ver con la librería Pandas, cómo inyectar un data frame, que es, digamos, un conjunto de datos, pero lo vamos a inyectar desde un script de Python directamente a nuestra aplicación de Power BI Desktop, ¿vale? Para luego generar nuestro informe, que el informe, bueno, va a ser una tabla con esos datos exclusivamente.
Bien, pues entonces vamos a empezar. Y lo vamos a empezar yendo aquí a obtener datos y decirle, pues mira, quiero una consulta en blanco, porque aquí es donde yo voy a generar primeramente la serie de Fibonacci. ¿Y cómo la vamos a generar? Pues con una función que se llama generate, que nos permite un abanico impresionante de posibilidades para generar series numéricas, tanto series numéricas lineales como series un poco más complejas, como por ejemplo es la de Fibonacci, ¿de acuerdo? Que desde un punto de vista algorítmico es una absoluta estupidez, pero que quizá con una función como esta pues nos cueste un poco llegar a comprender cómo hacerla, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, lo primero que vamos a utilizar es el método list, porque yo quiero generar una lista. ¿De acuerdo? Una lista va a ser como realmente es como un array en cualquier otro lenguaje de programación, pero no deja de ser una colección de elementos, lineal, eso sí, ¿de acuerdo? Es decir, índice 0, índice 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el límite que yo quiera. Si yo quiero complicar este elemento un poco más, entonces ya existen los registros y después de los registros ya pasamos a las tablas, ¿de acuerdo? Entonces esta lista, primero vamos a generar la lista, vamos a generar todos los campos adecuados y posteriormente vamos a ya generar la tabla. Perfecto. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Pues el generate. ¿Y qué argumentos de entrada nos solicita? Bueno, pues un montón. La verdad que es un montón, pero que bien explicados los vamos a entender enseguida. Fijaos, lo primero nos pide una función que llama initial. Esa función, digamos que es como una especie de constructor para esta función o para este método, ¿de acuerdo? Porque lo que va a hacer es inicializar las variables que nosotros vamos a utilizar para generar esa lista. Entonces, para generar esta función, o más bien para implementarla, abrimos y cerramos paréntesis y utilizamos la misma notación que por ejemplo en JavaScript. Es decir, abrimos, cerramos paréntesis, igual y el símbolo de mayor. Esto es una función flecha o una función lambda. Y a continuación, entre corchetes, requerimientos de guión de esta función, vamos a incluir las variables e inicializarlas. Entonces, fijaos, vamos a poner la A y la vamos a iniciar a 0. A continuación, separado por coma, la B y la vamos a inicializar, a 1. Y a continuación n y la vamos a inicializar a 0. Esto ya os sonará de, si habéis visto algún vídeo anterior mío, por ejemplo el de crear el shortcode en WordPress o por ejemplo generar la serie de Fibonacci junto con el número de divisores de cada uno de los elementos de esta lista en Excel, pues obviamente esto ya os tiene que sonar que son los dos primeros elementos de la serie de Fibonacci, ¿de acuerdo? Sin embargo aquí, bueno, nos va a aparecer un error que vamos a corregir de una manera muy rápida y sencilla. Bien, el siguiente parámetro que nos pide esta función es la condición. La condición quiere decir, ¿cómo voy a condicionar yo esta lista de forma que se genere? Es decir, ¿qué condición tiene que cumplir para que se genere? Bueno, pues precisamente ese iterador que he puesto, que es el n, es el que se va a cumplir. Y para cada iteración, le tenemos que poner así, para cada iteración, compruébame si n, que lo tengo que encerrar entre corchetes porque forma parte de la parametrización de esta función, es menor que, por ejemplo, 10. Pongo 10 aquí, de momento estoy poniendo un literal, pero a lo largo del vídeo vamos a ver que este literal va a cambiar a un parámetro que posteriormente crearemos, ¿de acuerdo? Entonces aquí haremos, digamos, haremos referencia a ese parámetro, un parámetro que va a ser el argumento de entrada de una función que generaremos a posteriori. Perfecto, una vez que tenemos esto, nos pide el siguiente elemento. Bueno, pues el siguiente elemento en cada iteración tengo que ponerle, y ahora abro y cierro corchetes, le digo, mira, A tiene que ser igual al valor de B, que es, tengo que ponerlo siempre entre corchetes para que de alguna manera infiera el valor de B y se lo asigne al valor de A. Luego a continuación B va a ser igual a A. Este es el grueso de la ecuación realmente, A más B, porque es donde se va a generar la suma del valor actual más el valor anterior, ¿de acuerdo? El valor anterior obviamente lo va a obtener A y B va a tener el valor nuevo, que en este caso va a ser la suma de A más B. Y en este caso n simplemente va a ser un iterador, es decir, una especie de contador que se va a incrementar en 1. Entonces ponemos inferir el valor de n más 1. Y ya tenemos puesta, digamos, implementada ese paso next que le llama como parámetro a esta función, que van a ser qué valores van a obtener nuestras variables que hemos inicializado en la función lambda del principio, esta concretamente, ¿de acuerdo? Y siempre que se cumpla esta pequeña condición de aquí, es decir, que n siempre tome valores menores a 10. ¿Y qué valor voy a devolver yo? Bueno, pues en cada iteración yo lo que voy a devolver es el valor de b, de esta forma, b. Y fijaos, si yo ahora pulso intro, ya tengo aquí mi serie de Fibonacci. Sin embargo, si observamos detalladamente, nos damos cuenta que aquí falta un 0 inicial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta serie, fijaos, que A
toma el valor de b. B calcula 0 más 1 es 1 y es el valor que se devuelve aquí. Entonces b nunca devuelve 0, ¿de acuerdo? Ni en la primera iteración. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que b tome el valor 0. Bueno, podemos hacer varias cosas. Podemos modificar la implementación de este método o podemos sencillamente insertar un elemento nuevo con la función insertRange, esta que veis aquí, que no voy a tabular para que no me descojone todo esto. Entonces list, bueno, esto lo digo, pero aquellos que habéis trabajado con esto entiendo que entenderéis por qué digo esto, porque está muy mal implementado lo que es el completado de código, ¿de acuerdo? Porque si yo le doy a tab, sí que me incluye esa nueva función, pero me deja el texto que yo he escrito. Entonces al final eso va a implicar un error, ¿de acuerdo? Si nosotros nos confiamos de que lo ha hecho bien, pero lo hace mal. A continuación lo que le decimos es en qué parte lo va a insertar. Bueno, pues yo le voy a decir que en el índice 0, es decir, arriba en la cabecera. Y luego le paso una lista, fijaos que dice que es los values como lista, ¿de acuerdo? Entonces como lista yo tengo que abrir el paréntesis y a continuación decirle que me inserte el valor de 0. De esta manera cierro, le doy a intro y fijaos que ahora me insertó el valor de 0. Entonces ahora sí tengo la serie de Fibonacci completa, desde el 0 hasta el 55. Sin embargo, no son 10 elementos de longitud como yo le dije aquí, sino que son 11. Y eso no es lo que quiero, yo quiero una longitud de 10. Entonces fijaos, esto está bien, pero hay una forma mejor de hacerlo. Es quitar esto, vamos a quitar todo esto, y vamos a hacer que A comience en -1 y B comience en 0. Fijaos, si yo hago esto y le doy a intro, me está sacando la serie de Fibonacci, pero me saca números negativos. Es lógico porque daos cuenta que A está tomando valor de -1, entonces aquí va a sumar -1 más B, va a ser -1 más 0, al final es -1, y así sucesivamente con el resto de valores. Entonces eso me lo está haciendo mal. Por tanto, si yo devuelvo el invertido, es decir, el inverso de B, o el negativo, va a multiplicar menos por menos más, entonces le doy a intro ahora y ahora sí que tengo la serie completa y con una longitud de 10, empezando en 0, ¿de acuerdo? Y tengo la serie de Fibonacci completa. Bien, pues ya tengo mi función prácticamente hecha. Ahora vamos a parametrizarla. Entonces nos vamos a ir aquí a vista y vamos a ir al editor avanzado. Y aquí es donde nosotros vamos a convertir este método o este listado en algo que nosotros podamos parametrizar y que no tenga siempre una longitud fija de 10. Entonces no le vamos a llamar origen, sino que le vamos a llamar, por ejemplo, Fibo, de esta manera. Y a continuación, para crear la función, pues le pasamos aquí un parámetro. Siempre tenemos que encerrarlo entre paréntesis. Yo sé que aquellos que hayáis visto JavaScript, por ejemplo, si las funciones lambda en JavaScript o los callback, normalmente si solo tienen un parámetro no es necesario encerrarlos entre paréntesis. Aquí sí. Aquí si no lo encierras entre paréntesis te da error, ¿vale? Es cuestión de sintaxis. Ponemos el igual y el símbolo mayor y sencillamente le decimos aquí que sustituya pues este parámetro de aquí, es decir, este 10 por el para, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer aquí es devolver Fibo, obviamente. Entonces, no se ha detectado ningún error de sintaxis, dado cuenta que esto está detectando cosas. Si yo pongo una coma aquí, me da error y mostrar error y automáticamente ya me lo destaca ahí, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar esta coma, le doy a listo y ahora lo que tengo es una función que le voy a llamar, la voy a renombrar y le voy a llamar Fibonacci. Se renombra con F2, ¿de acuerdo? O botón derecho aquí, cambiar nombre, pero F2 es más rápido. Y entonces fijaos que ahora es una función, entonces claro, me pide, como no se puede ejecutar sin el parámetro, me pide el parámetro y me dice opcional. Bueno, no es opcional, realmente tengo que meterlo, porque si le doy a invocar, pues obviamente me da un error, ¿de acuerdo? Porque le estoy pasando un null. Bueno, aparte le pasa null en vez de, no sé, cadena vacía o 0. Bueno, esta invocación vamos a sustituir aquí, por ejemplo, yo le pongo 20, entonces doy intro y fijaos que me genera la serie de Fibonacci con una longitud de 20. Bien, perfecto, pues ya tengo mi función creada, ¿de acuerdo? Ya tengo mi función y por el momento el resultado es correcto. Entonces vamos a borrar esto, eliminar y nos vamos a crear ahora una función que determine si un número es o no es primo. Entonces le decimos nueva consulta y consulta en blanco. Perfecto. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si un número es primo o no? Bueno, pues de una manera muy sencilla, es decir, un número es primo si solo tiene dos divisores. Todo el resto, es decir, todos aquellos números que tengan más de dos divisores, es un error. Entonces, es un error, no es primo. Entonces, vamos a utilizar el método list. A continuación, vamos a utilizar un método que se llama select, ¿de acuerdo?
Fijaos, era lo que lo que os decía antes sobre la tabulación. Yo ahora, en vez de completar y borrarme lo que yo había escrito, me lo mantiene. Esto es un error, evidentemente. Esto es un error porque si confías en que lo ha hecho bien y tiras para adelante, pues al final cuando ejecutes el código te va a dar un error, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora me pide una lista. Bueno, yo puedo generar una lista de una manera muy sencilla. Fijaos, si pongo entre llaves y pongo 1.10, que es el operador de rango, yo le doy a intro y me crea una serie desde el 1 hasta el 10, ¿de acuerdo? Yo podría sustituir este 10 por un parámetro cualquiera y obviamente generaría esa serie desde el 1 hasta el parámetro que yo le haya dicho. Bueno, pues teniendo esta particularidad, yo puedo poner list, o conociendo más bien esta particularidad, select es el equivalente al método filter en JavaScript. Es decir, filtra una lista que yo voy a generar aquí en función de una condición que yo le ponga. Es decir, va a iterar por cada uno de esos elementos y si ese elemento cumple con la condición que yo le pongo en el segundo argumento del método select, pues lo que hace es reservarlo ahí en un buffer y luego pasa el siguiente elemento y así hasta el último elemento. Una vez que llega al último, pues entonces me devuelve ese buffer en el que fue almacenando todas esas selecciones, ¿de acuerdo? Entonces, como primer parámetro le vamos a pasar un listado, por ejemplo, del 1.10, ¿vale? Hasta el 10. Vamos a mirar si realmente 10 es primo o no. Y como para ello tengo que ir verificando si todos sus menores son divisibles o no por él, pues entonces necesito un listado que vaya del 1 al 10 en este caso. Luego ya lo vamos a hacer más genérico. Y a continuación, con el operador age lo que hace es recorre cada uno de los elementos de esa lista y me los almacena en una variable que es un guión bajo, es una variable interna especial en la que almacena cada uno de los valores por los que va iterando, ¿de acuerdo? Y es el subguión o guión bajo. Esto sería lo mismo que si yo pusiera aquí una función callback de esta manera. Yo pongo n aquí y es exactamente lo mismo. Bueno, pero en este caso se suele utilizar age porque es, bueno, digamos un poco más funcional e incluso desde un punto de vista sintáctico es hasta más entendible, ¿no? Porque efectivamente age significa por cada uno. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Por cada uno voy a aplicarle esto que voy a hacer ahora. Y lo que voy a comprobar es que con el objeto number.mod lo que me va a calcular es lo mismo que hace el tanto por ciento, por ejemplo, en Python, en JavaScript, en PHP, en C++, en C#, en Java. Todos estos lenguajes de programación tienen este operador de módulo que lo que hace es devolverte el resto de una división, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero dividir? Bueno, pues quiero dividir este número 10, que es para el que estoy comprobando si es primo o no, por cada uno de los elementos que extraigo de esa lista que he puesto como primer argumento. ¿Dónde están esos elementos? En el guión bajo, ¿de acuerdo? Ahí es donde me los está metiendo. Y luego digo si esto es igual a 0, es decir, si se cumple esa condición. Entonces, fijaos, si yo ahora pulso intro, me está dando concretamente los divisores del número 10, que es el 1, que es el 2, el 5 y el 10. Correcto, hasta ahí bien, pero eso no es lo que yo quiero, porque yo ahora mismo no quiero obtener los divisores, luego sí. De hecho, me voy a copiar esto porque va a ser exactamente lo mismo que vamos a poner en la función siguiente. Y a continuación lo que le voy a decir, vale, pues ahora de este array que me devuelves, cuéntame cuántos elementos hay, y si es igual a 2, devuélveme que sea una cadena de texto que ponga si es primo o no es primo. Bueno, pues es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, list tiene un método que es count. Como veis, son métodos bastante, bueno, se entienden muy bien porque son muy claros, ¿de acuerdo? Count. Y le voy a decir si es igual a 2. Entonces pulso intro y obviamente me va a devolver false porque esta es una condición booleana. Es decir, estoy comparando si count, que me va a devolver un número entero, es igual a 2. En este caso para 10 no. Pero si yo pongo aquí un 3, que sé que es número primo, y lo cambio aquí también, 3, le doy a intro y efectivamente esto es verdadero porque es número primo. Entonces, fijaos, si yo ahora condiciono esto de la siguiente manera, si esto se cumple, entonces devuélveme una cadena de si es primo. Y por el contrario, else, pues devuélveme no es primo. Sencillamente, le doy a intro y ahora ya me está devolviendo que 3 es primo. Perfecto. Pues entonces ahora nos vamos aquí a vista, hacemos lo mismo que antes, editor avanzado, y aquí en origen yo lo que le voy a poner es, en este caso,
primo, por ejemplo. O sea, tampoco me voy a matar porque luego lo vamos a redefinir aquí donde nos lista, donde nos agrupa todas las consultas y las funciones, porque esto no deja de ser una función. Fijaos que el icono cambia a fx cuando consulta pone abc, ¿de acuerdo? Son cosas diferentes. Y hago lo mismo que antes, le paso un parent de entrada y el símbolo de flecha, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora tengo que sustituir ¿dónde? Pues primeramente aquí, para que me genere la lista en función del parámetro que yo le pase como argumento de entrada, y por supuesto aquí para que me compruebe si realmente ese número que yo le paso de argumento a esta función pues es divisible o no por todos sus menores, ¿de acuerdo? Yo creo que más claro imposible. Entonces ponemos aquí primo y le damos a listo. Y ahora simplemente pues poner aquí, oye, vamos a ver, el 3 es primo, dime a ver si es primo o no. A ver, taf, pues dice que sí es primo, pero si pongo el 10, pues me dice que no es primo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues ya tenemos esto básicamente terminado. Bien, tenemos la función consulta, que en este caso vamos a cambiarle a es primo, por ejemplo. Vamos a poner así. Y esto lo vamos a eliminar. O bueno, aquí más bien podríamos poner, por ejemplo, comprobar si es primo. Perfecto. Bueno, podemos llamarle como queráis, ¿de acuerdo? Ahí podemos llamarle, podemos elegir el nombre que nosotros queramos. Eso sí, tener en cuenta que luego cuando vayáis a utilizar estas funciones en más código, tenéis que hacer referencia a este nombre que le estamos dando aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a crear nuestra siguiente función, que va a ser que nos devuelva una cadena de texto de todos los divisores separados por un guión. Pues le decimos consulta en blanco y a continuación vamos a copiar, que no sé si lo tendré ya, a ver, control V, perfecto, lo tengo aquí. Y le vamos a decir, en este caso, fijaos, me está generando una lista del 1 al 10, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, los divisores del 1 al 10. Estamos comprobando aquí todos los números que sean divisibles por este número que le paso aquí, que se corresponde con la cota superior de la lista que estoy generando en el primer argumento del método select. Perfecto. Entonces ahora lo que le voy a decir a continuación es que me compruebe, o sea que todos estos elementos, perdón, que me comprueben o que todos estos elementos los combinen en una cadena de texto. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues existe un objeto que se llama text y que tiene un método que se llama combine, ¿de acuerdo? Que es para combinar. Entonces me pide una lista como primer argumento, que es esta, la que le voy a pasar, es decir, la que genero con este elemento, con este método select, con este filtrado, y a continuación por qué carácter lo va a unir, por el menos. Entonces cerramos y ¿qué vamos a obtener? Pues un bonito error. ¿Y por qué obtenemos este error? Porque combine está esperando una lista de textos y fijaos lo que me dice, que no puede convertir el valor 1, es decir, este primer valor no lo puede convertir a texto, por tanto tengo que forzar yo esa conversión, y para forzar yo esa conversión tengo que iterar todos los elementos que me devuelva el método select y convertirlos forzosamente a texto, y eso lo hago de la siguiente manera. Puedo utilizar list y un método que se llama transform, que este básicamente es el mismo. Bueno, básicamente no, que siempre digo básicamente, me gusta mucho esa palabra, pero no es básicamente, es igual que el método map de JavaScript o de Python o de muchos otros lenguajes de programación que lo utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este transform lo que me hace es itera por cada uno de los elementos del array resultado que le he metido aquí, es decir, del array ya filtrado, y a continuación lo que hace es le aplica la transformación que yo le diga aquí. Entonces yo voy a poner el operador este famoso h y le voy a decir, pues mira, por cada elemento utilízame text.from y conviérteme precisamente el guión bajo, que es la variable esta interna de la que os hablaba, donde va almacenando cada uno de los elementos del array que está recorriendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya tenemos transformado todos los elementos de este array a una cadena de texto. Entonces ahora ya puedo utilizar el método combine. Le doy intro y fijaos que ahora ya tengo todos los valores que son divisibles por el número que le he puesto aquí, que en este caso es el 10, agrupados en una cadena de texto y separados por el guión, que era justo lo que quería. Combine es un método que, digamos, es el equivalente a join en JavaScript, ¿de acuerdo? Si estáis de utilizar JavaScript o de programar, pues join, pero también se utiliza en Python y se utiliza, por ejemplo, el método implode que utilizamos en el vídeo anterior, donde generábamos todo esto en WordPress.
con PHP, pues en este caso el método era implode, ¿de acuerdo? Que realmente es un alias del join, pero el join parece ser que lo van a descartar, van a, pues no sé, supongo que estará sujeto a obsolescencia dentro de muy poco en las nuevas versiones de PHP y seguramente pues bueno, lo sustituyen por el implode, ¿de acuerdo? Igual que el split, pues le llaman explode. Aquí, por ejemplo, se llama split también, ¿de acuerdo? Son tonterías que realmente renombrar así funciones, bueno, supongo que sea para personalizar un poco más el lenguaje de programación y diferenciarlo con respecto a otros, pero estás acostumbrado a una función split y luego le cambian a explode, a no sé qué, al final, bueno, son tonterías, pero bueno, hay que hacerse con esa sintaxis, ¿de acuerdo? Cada lenguaje es un mundo. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los otros, es decir, vamos a vista, editor avanzado, y entonces aquí en editor avanzado, pues le vamos a llamar aquí, por ejemplo, divisores. Vamos a poner divisores, lo copiamos y lo pegamos también para abajo para que no nos dé ningún problema, aunque no te lo va a dar. Realmente esto es una agrupación que hace de estados, que los va agrupando aquí, no nos va a dar ningún problema, pero bueno, lo quiero igualar porque como es la última operación que da aquí, pues bueno, que sea lo mismo que va a aparecer desde el punto de vista del exterior, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a introducir el parámetro param y a continuación la flecha, ¿de acuerdo? Es decir, lo mismo que hicimos antes. Y ahora vamos cambiando pues dónde tiene que estar el param, que en este caso es aquí y también aquí. Ahí lo tenemos, param. Perfecto. Pues una vez que tenemos esto, le damos a listo. Aquí ya nos cambia de que es una función. Vamos a renombrarla, le vamos a poner divisores y así haremos referencia a ella a partir de ahora, ¿de acuerdo? Como divisores. Fijaos, podemos poner la prueba poniendo, por ejemplo, 100. Le damos, bueno, 100 por si acaso es mucho, vamos, no, sí, 100 valdría perfectamente. Ponemos 100, le damos a invocar y fijaos que me genera toda, a ver, 100 es divisible por muchísimos números, pues entonces fijaos que me genera la cadena de todos los divisores de este número, ¿de acuerdo? Bien, perfecto, pues ya tenemos esto prácticamente acabado. Ahora viene lo más importante, que es generar la tabla con todos estos valores. Entonces, fijaos, para generar una tabla nosotros vamos a utilizar una nueva consulta vacía y en esta consulta vamos a generar un método, vamos a utilizar un método que se llama table.fromList. Esto lo que hace es generarme una... bueno, esto ya la lío aquí, fromList, perfecto. Me genera una tabla a partir de una lista. Pero fijaos, aquí realmente hay un pequeño problemilla, porque yo puedo hacerlo de varias maneras, y os voy a enseñar de una manera y luego la manera rápida, ¿de acuerdo? O cómo lo haría yo. Fijaos, en este fromList me está pidiendo como primer argumento una lista. Bueno, le voy a pasar esa lista. Voy a llamar a Fibonacci, que sé que me devuelve una lista, y le voy a pasar aquí un parámetro. Bueno, ese parámetro lo voy a crear. Entonces me voy a ir aquí a inicio, a administrar parámetros y administrar parámetros. Le digo nuevo y le voy a poner aquí longitud. ¿De acuerdo? De forma que esto lo pueda volver dinámico, de manera que cada vez que cambie el parámetro de longitud, pues me actualice toda la vista del resultado que voy a obtener. Voy aquí a cualquiera, número decimal, en este caso le voy a decir cualquier valor y vamos a poner, por ejemplo, el valor 10, de manera que de momento tenga ese valor de manera inicial, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y perfecto, aquí tengo longitud con un valor de 10 que yo podré cambiar a mi antojo. Volvemos a la consulta y le digo aquí que tome como entrada el parámetro longitud que he creado. Bien, vamos a ver qué más argumentos tengo que meterle a la función fromList. Para empezar tengo que ponerle un splitter. Os hablaré luego de esto, de qué es el splitter pero de momento vamos a ponerlo a null porque no lo voy a necesitar. Y a continuación me pide columnas, ¿de acuerdo? Bueno, pues la columna que yo le voy a pasar y que tengo que pasarlo como un listado, y luego veremos por qué lo del listado, le voy a poner, por ejemplo, Fibonacci, mismamente, de esta manera. Le doy a intro y me da un error. ¿Por qué me da un error? Bueno, vamos a analizar el error este. Me dice, no se puede convertir el valor 0 al tipo text. Aquí hay un problema. Y el problema, fijaos, me ha generado un nuevo estado aquí, aparte del origen, que es lo que yo acabo de escribir, me generó un nuevo origen al entrar yo dentro de ese registro, ¿de acuerdo? Entré dentro de este registro que se corresponde con el 0 y con el nombre de Fibonacci. 0 es la primera línea y luego el campo Fibonacci, ¿de acuerdo? Cierro aquí, elimino este estado intermedio y me vuelvo al origen. Lo que me está diciendo es que para crear esta lista me pide una lista de cadenas de texto y Fibonacci me está devolviendo una cadena de... Fijaos que aquí estoy viendo el interior, el código que hay dentro de esa función y me está devolviendo un número, me está devolviendo un número, ¿de acuerdo? Y no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me devuelva cadenas de texto, porque es lo que me está exigiendo esta función. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es un list transform, list.transform,
A ver si lo he escrito bien. Sí, transform. Y a continuación le voy a decir pues exactamente lo mismo que hicimos en la vez anterior. Es decir, que por cada age me transformes text.from el valor de esta variable interna, que es el subguión bajo, ¿de acuerdo? O guión bajo más bien. Le damos a intro otra vez y fijaos que ahora ya me genera la serie de Fibonacci tal cual yo la tenía antes, ¿de acuerdo? Es decir, me está generando toda la serie 0, 1, etcétera, etcétera. Perfecto, esto era lo que yo quería. Bien, si yo ahora quiero añadirle una nueva columna aquí, daos cuenta que desde esta función, desde la fromList, que me genera una tabla, cuidado, esto es una tabla ya, fijaos en el icono, si yo voy aquí a Fibonacci y le digo 10, el resultado, bueno, tengo que pulsar aquí, el resultado, fijaos que en la lista no me pone ningún tipo de icono aquí, ¿de acuerdo? Esto es una lista, es un array básicamente, desde un punto de vista de programación, digamos que esto es un array, no es una tabla. Sin embargo, si me voy aquí a consulta 1, fijaos cómo ha cambiado aquí, me pone una tabla y me da una serie de cosas donde puedo agregar un registro, donde puedo eliminarlo, donde puedo, en fin, hacer muchas cosas. Por tanto, esto está bien, pero para que veáis la diferencia, es decir, una lista no es una tabla, ¿de acuerdo? Y de hecho me exige digamos, el motor de datos de Power BI me exige trabajar con tablas. Luego veremos los data frame de pandas como también son tablas. Realmente son tablas, lo que pasa es que, bueno, en este caso se le llama marco de datos, pero bueno, es una forma de llamarle, ¿de acuerdo? Pero realmente también el lenguaje R le llama data frame, pero realmente son tablas. Bien, pues una vez que tenemos esto, para añadirle una nueva columna yo tengo que utilizar table.addColumn, que es esto, de esta manera, y lo que me va a pedir es el nombre nuevo de la columna y qué es lo que voy a generar en esa nueva columna, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a pasar que la nueva columna se va a llamar, vamos a por ejemplo, es preguntar así, hacer una pregunta, vamos a poner esto en mayúscula, y a continuación le voy a decir que por cada elemento de la columna Fibonacci me devuelva algo. En este caso lo que quiero es número, no, es primo, se le llama a la función, creo. No, que puse a comprobar si es prima, perdón, comprobar, que me aparecerá por aquí. A ver, comprobar si es prima, aquí me sale. ¿Y qué le paso? En este caso, tratándose de una tabla, no le puedo pasar el guión bajo porque me va a dar un error. Entonces lo que le paso es Fibonacci directamente, de esta forma, ¿de acuerdo? Y en este caso, si yo no me equivoco, ya lo tenemos hecho. Le doy a intro y me da un error porque me he equivocado en algo. A ver, ¿qué fue lo que me equivoqué? Se esperaba un token right parent. A ver, ¿en qué me equivoqué yo aquí? Vale, sí, porque aquí cierro, pero tengo... Ahí estamos. Listo. Y me da un error aquí. Vamos a comprobar el error. Dice que no se puede aplicar el operador a los tipos number y text. Vale, perfecto. Esto es debido a que en este caso, fijaos que el campo de Fibonacci es texto, no es número, ¿de acuerdo? Y sin embargo, comprobar si es primo lo que espera es un número. Entonces yo aquí tengo que hacer una transformación y tengo que poner number.from. En este caso, bueno, sería from text, ¿no? Pero bueno, el from sirve también. Y cierro y abro y cierro paréntesis. Le doy a intro y fijaos que ahora ya me está dando el resultado que yo quería. No es primo, no es primo, no es primo. El 2 sí que lo es, el 3 también, el 5 también y el 13 también dentro de esta longitud. Entonces fijaos, las importancias que tienen aquí al añadir yo una columna, lo que le estoy diciendo es el nombre de la... Bueno, para empezar la tabla en la que voy a insertar esa columna, ¿de acuerdo? Como primer parámetro y además parámetro imperativo, porque no puedo insertar una columna dentro de algo que no sea una tabla, obviamente. A continuación el nombre de la columna y luego el cálculo que voy a hacer por cada una de las filas. Es decir, tomo este parámetro 0 y compruebo con mi función comprobar si es primo, si lo es o no. Sin embargo, esto es texto porque inicialmente me exigía que esta lista de la función Fibonacci longitud que devolvía números tenía que devolver texto, entonces tuve que transformarla. Bueno, pues aquí tuve que hacer la transformación contraria, es decir, de texto a número, ¿de acuerdo? Porque mi función comprobar si es primo tiene que ser número el argumento de entrada y este parámetro de aquí de Fibonacci es texto, entonces lo tengo que convertir otra vez, ¿de acuerdo? Y como veis la función funciona perfectamente. Bien, ahora tendría que incluir una columna nueva, pues nada, add column, exactamente lo mismo, y a continuación le digo, pues se va a llamar, en este caso, divisores, y por cada elemento de la
de la tabla que me devuelves, porque cuidado, table add column me devuelve una nueva tabla, en este caso una nueva tabla con 2 columnas a las que puedo hacer referencia por este nombre, Fibonacci, y exprimo con interrogante, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a obtener los divisores de mi parámetro Fibonacci que tengo que volver a convertir a número, ¿de acuerdo? Entonces number.text, hay que escribirlo bien porque es sensi case, ¿de acuerdo? Este lenguaje es pejigueras al máximo, es decir, no solo con el tipo de tipado, sino también que lo escribamos bien. Si lo escribimos mal nos da error, nos dice que esa función, ese objeto, lo que sea, no existe. Entonces number from, y le pasamos, en este caso, la columna Fibonacci. Perfecto. Le damos a intro y salvo error, bueno, vamos a darle a veces intro. Vale, aquí es que se me quedó, esto era lo que yo quería, perfecto. Y fijaos, aquí hay un problemilla que no me devuelve nada en la primera columna, y eso es cuando toma el valor 0, ¿de acuerdo? Entonces, esta función podríamos nosotros aquí decirle que si paran es igual a 0, den que me devuelva 0, y por el contrario que me devuelva, pues ya que me calcule toda esa parametrización, ¿de acuerdo? Perfecto. Damos aquí, fijaos, si yo ahora me voy a consulta 1, ya tengo el 0 aquí. Entonces tengo ya los divisores de todos estos elementos de la lista que en este caso, bueno, pues generamos la serie de Fibonacci, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tengo mi dataset básicamente completado. Voy a borrar esto, que no lo necesito. Y vamos a renombrar esto y le voy a decir, por ejemplo, serie Fibonacci, por ejemplo así, ¿de acuerdo? Y para probarlo vamos a cambiar el parámetro y vamos a poner 20, ¿de acuerdo? Entonces me vuelvo a serie Fibonacci y fijaos que ya ha cambiado a 20 porque está tomando toda esa parametrización. Y cada vez que yo pico aquí, abajo me muestra un registro, porque esto es un registro, ¿de acuerdo? Esto para yo obtener, por ejemplo, fijaos, si yo aquí pongo entre paréntesis, pongo, por ejemplo, esa línea que tengo marcada, 6, y a continuación le digo qué columna quiero, por ejemplo, divisores, que es el número 5, pongo divisores, siempre que lo escriba bien, le doy a intro y fijaos que me está obteniendo nada más que ese registro, ¿de acuerdo? Es una manera de indexar algo dentro de una tabla. Si yo quiero un registro en concreto, o digamos un contenido de una columna en concreto, o de una celda más bien, pues la manera de intersecar esos valores es primero el número de la línea entre llaves y luego a continuación el nombre de la columna entre corchetes, ¿de acuerdo? Y de esa manera obtengo ese valor. Esto podría hacer exactamente lo mismo. Eso es si quiero obtener un valor en concreto, ¿de acuerdo? Que siempre va a tener, digamos, esa referencia de línea 6 y la columna, pues la que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo aquí mi conjunto de datos generado directamente en Power BI. ¿Cómo lo vuelco yo ahora a mi informe? Bueno, pues es sencillamente darle aquí a cerrar y aplicar, pero antes, para que no nos dé problemas, esto de Fibonacci lo vamos a transformar aquí, le vamos a decir cambiar tipo a número entero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, cuando yo lo pase aquí, a lo que es mi informe, la vista de informe, y arrastre un componente y vaya incluyendo ahí propiedades y determinadas cosas, el problema que voy a tener es que esto me lo va a ordenar como le salga de los mismísimos, porque son cadenas de texto y entonces lo ordenará en función del criterio de una cadena de texto y no de un número, ¿de acuerdo? Entonces, si yo convierto esto a número, me lo va a ordenar perfectamente. Bien, pues nos vamos para abajo, cerramos aquí y aquí yo ya dispondré de mi elemento. Bueno, esto está recalculando algunas cosillas y ya tengo aquí mi conjunto de datos serie de Fibonacci. Fijaos que aquí en Fibonacci me pone un sumatorio. ¿Por qué? Porque es un campo numérico, ¿de acuerdo? Entonces por eso detecta que se pueden hacer determinadas operaciones con él. Pero eso no es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Yo quiero venir aquí y decirle, pues mira, no me apliques suma y no resumas, ¿de acuerdo? De esa manera pues ya tengo lo que es una columna con determinada información que no calcula. Entonces puedo meter una tabla y incluirle Fibonacci, luego si es primo o no, y a continuación los divisores. Y fijaos que aquí tengo mi tabla, bueno, los divisores no piqué bien, divisores. Y aquí tengo mi tabla con todos estos elementos, con una longitud de X, que aquí podría incluirle más columnas, obviamente, aquí podría incluir más columnas, al igual que hicimos en la otra anterior. Es decir, yo aquí tengo, si me voy a modelado,
yo aquí tengo la posibilidad de incluir una nueva columna y multiplicar, extraer, por ejemplo, cosas de aquí, o no sé, pues no me gusta que no exprimo y tal, quiero nada más que las dos primeras letras. Bueno, pues con una función de estas de left, yo podría obtener los dos primeros caracteres y decir si es sí o si es no y eliminar. De hecho, podríamos hacerlo perfectamente, es decir, yo tengo esto seleccionado, entonces me voy aquí a modelado, le digo nueva columna, y le digo aquí función left, que además me lo incluye, left, y le digo que me pide el texto y a continuación el número de caracteres. Bueno, pues le voy a decir que en este caso mi tabla se llama serie, que me aparecerá por aquí, serie Fibonacci, en este caso es primo, y le voy a decir coma 2, ¿de acuerdo? Nada más que los dos primeros números. Y por cierto, aquí en vez de columna voy a poner sencillamente sí, no sé si me lo aceptará, a ver, intro. Bueno, aparentemente sí que me lo acepta, perfecto. Pues entonces sencillamente arrastro hacia aquí y ya tengo ahí mi función sino, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, si no me gusta esta de exprimo, pues nada, sencillamente la puedo quitar, ¿de acuerdo? Es decir, tengo esa, selecciono aquí esto y le digo, pues no exprimo, esta quítala, porque de todas maneras está extrayendo los datos. Y esta, pónmela hacia arriba. Esto podríamos haberlo hecho calculado exactamente igual en la otra parte, es decir, que devuelva sí o no. Esto es una tontería realmente, pero bueno, para que veáis que aquí también se pueden generar columnas, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hemos hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con Python, con pandas, ¿de acuerdo? A ver si somos capaces de hacer esto. Entonces nos vamos a ir a nuestro Visual Studio Code, vamos a cerrar esto, y yo voy a crear aquí un archivo, tengo una carpeta con un montón de cosas, voy a crear un archivo que le voy a llamar bi.py, ¿de acuerdo? Minimizamos esto voy a intentar hacerlo lo más grande posible para que se vea bien en pantalla, perfecto. Y entonces ahora vamos a escribir aquí, vamos a definir toda una estructura de forma que creemos un data frame de pandas y luego lo inyectemos en nuestro Power BI. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues inicialmente vamos a definir unas funciones, las mismas funciones que definimos aquí con Power Query, las vamos a definir aquí con Python, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir una función que le vamos a llamar, por ejemplo, pues exprimo, sencillamente, que tome un parámetro de entrada. Y esto de forma descriptiva nosotros podemos decirle aquí lo que va a devolver, en este caso una cadena, pero esto de forma descriptiva, es decir, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista funcional, ¿de acuerdo? Podemos ponerlo o no ponerlo, da igual, eso es como poner un comentario, pero en este caso con una simple vista pues ya sabes que va a devolver una cadena de texto, ¿de acuerdo? Luego podemos poner return. Y entonces, ¿qué nos va a devolver? Bueno, pues yo tengo que comprobar realmente lo mismo que hicimos antes, es decir, tampoco voy a indagar mucho en la explicación del método porque es realmente sencillo y es volver a los inicios de este vídeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo voy a comprobar si n, es decir, si el valor que me va a devolver esta matriz, voy a decir n, y vamos a recorrer que, bueno, pues n va a recorrer, en este caso, un rango que va a ir desde 1 hasta paran más 1. ¿Por qué más 1? Bueno, porque esto realmente lo que hace siempre va desde 1 hasta paran menos 1, es decir, si paran es 10, pues te devuelve desde el 1 hasta el 9, y no es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Yo quiero que vaya del 1 al 10. ¿Y qué condición tiene que cumplir? Bueno, pues tiene que cumplir la condición, que se la pongo justo al lado, de que paran mod n sea igual a 0. Y de esta manera lo que me está devolviendo es un array exclusivamente con los divisores de este número, ¿de acuerdo? Aunque no es lo que quiero aquí. Entonces, fijaos, si yo ahora imprimo esta función, es decir, pongo exprimo y le paso 10, entonces abrimos una consola. En Windows podéis pulsar control ñ y os abre directamente la consola. Borramos aquí y le decimos que quiero ejecutar con PI. Bueno, no hace falta poner PIX. BI.BI. Ejecuta. Bueno, estoy devolviendo porque no sale. Bueno, porque no grabé, obviamente. Ejecutamos y fijaos que lo que me está saliendo es 1, 2, 5 y 10, ¿de acuerdo? Que son los divisores de este número 10 que le he pasado aquí. Perfecto. Pero esto no es lo que quiero. Lo que quiero es comprobar si realmente es primo o no lo es. Entonces, vamos a alargar esto un poquitín porque se me va a hacer un poco más largo esto. Y le voy a poner aquí len, que me obtenga la longitud de esto. Fijaos, yo cierro aquí, ejecuto mi método nuevamente y ahora me dice que 4, que es el tamaño de esta raya anterior. 4 elementos. Entonces ahora simplemente tengo que compararlo si es igual a 2. Cierro.
grabo, ejecuto y me dice que falso. Entonces ya la cosa va tomando forma. Simplemente tengo que poner un if que si se cumple esto, bueno, primeramente aquí ha cambiado porque es primero la condición, si se cumple la condición, y a lo último, separado por un else, tengo que poner la expresión que me devuelva en caso de que sea falso, ¿de acuerdo? Entonces pongo aquí si es primo y aquí pongo un else no es primo, ¿de acuerdo? De esta forma. Entonces ejecutamos aquí y ahora mismo tengo que no es primo. En el caso de que yo aquí pusiera un número que sea primo, por ejemplo el 3, grabo, lanzamos esto y me dice que sí es primo. Por tanto, esa función está funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Bien, eliminamos esto de momento y procedemos a realizar otra función más, que en este caso le vamos a llamar divisores. Y esta sí que es sencilla porque realmente vamos a obtener también una cadena. A mí me gusta poner esto, pero bueno, esto es totalmente prescindible. Y lo que vamos a retornar, pues fijaos, voy a copiar esto de aquí porque es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Copio esto aquí, esto se podría unificar en una sola función, pero quiero mantenerlo individual para que veáis cómo generamos el data frame de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Y con estas dos funciones es mucho más visible. Luego, desde el punto de vista de optimización, sí es cierto que estas dos se podrían juntar porque estamos repitiendo operaciones, es decir, lo de la obtención de los divisores lo estoy haciendo 2 veces y eso conlleva muchos cálculos internos porque es un cálculo bastante pesado, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación lo que le vamos a decir es, perfecto, estoy obteniendo los divisores a través de esta matriz y de este bucle, digamos, comprimido, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el método join para juntarlo, en este caso join, para juntar todos los elementos de esta matriz que me devuelve este bucle interno, ¿de acuerdo?, en una cadena de texto separado por este guión. Sin embargo, aquí va a haber un error porque va a ser incapaz de transformar este n, que son valores numéricos, a cadena de texto. Entonces tenemos que hacerlo nosotros explícitamente y para ello tenemos el método str, bueno, perdón, la función str, que lo que hace es convertírmelo a cadena de texto. Entonces, si yo ahora grabo esto y hago un print divisores y le digo... que tome un parámetro de 10, por ejemplo, pues entonces me va a devolver exactamente lo mismo que antes, pero en vez de en formato matriz, me lo va a devolver en formato cadena y separado por el guión. Como veis, tenemos exactamente lo mismo que estuvimos haciendo en Power Query, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, vamos a crear la serie de Fibonacci, que es exactamente igual de fácil que, bueno, es más fácil aquí que hacerlo en Power Query, ¿de acuerdo? Porque utilizamos el método generate y no es tan visual, por ejemplo, como hacerlo aquí. Entonces le vamos a llamar Fibonacci y a continuación pues va a obtener un paran y en este caso nos va a devolver un entero, ¿de acuerdo? Bueno, realmente nos va a devolver una lista. Bueno, aquí vamos a prescindir de esto porque nos va a devolver una lista, perdón, no un entero. Bien, entonces iniciamos un array Fibo con los dos elementos iniciales, 0 y 1. A continuación vamos a recorrer con un for each, que el for each es de esta manera, for n in, vamos a poner un range desde el 1 hasta el param más 1, recordar lo del param más 1, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es en Fibo, a fibo.append, y vamos a incluir Fibo n-2 más Fibo n-1. Y de esta manera ya tenemos la matriz. Vamos iterando por cada uno de los elementos que nos genera este range en función de la longitud que nosotros le pongamos aquí, que queramos la serie, y nos va añadiendo en el array Fibo pues cada una esta operación que realmente lo que contiene es n-2, fijaos, n empieza en 0, ¿de acuerdo? No, perdón, n empieza, no es en 1, aquí es en 2, perdón, n empieza en 2, entonces n-2, 2 menos 2 es 0, ¿de acuerdo? Por tanto me coge el elemento 0. Y aquí n-1, pues n es 2 menos 1 es 1, me coge el elemento 1. 0 más 1 me devuelve 1. Y así lo va haciendo sucesivamente con el resto de elementos, porque n se va a ir incrementando a 3, a 4, a 5, hasta para más 1. El parámetro que yo le pase aquí más 1, ¿de acuerdo? Porque recordad que esto iría de 2 a 9 si yo paran pongo 10. Y no quiero eso, quiero que vaya hasta 10. Perfecto, una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es retornar el array Fibo. Y ya tengo mi serie de Fibonacci creada, que me devuelve un array. Entonces si yo pongo print y pongo Fibonacci y le paso 10, pues fijaos lo que va a salir. Vamos a borrar aquí y lanzamos. Me devuelve un array con la serie de Fibonacci conteniendo el número 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Perfecto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es
voy a reducir esto un poquito. Voy a importar arriba del todo la librería pandas. Import pandas as pd, ¿de acuerdo? Que es habitualmente como se suele poner. Import, aunque bueno, esto es un alias, pero lo podemos evitar, pero en este caso, bueno, pues para no utilizar pandas y utilizar pd, pero bueno, es indiferente. A continuación lo que vamos a utilizar es un df y vamos a poner pd.dataframe. Y fijaos, el dataframe me pide un array con las columnas, es decir, con las filas y las columnas que yo voy a incluir. Y en este caso, este array, y a continuación, vamos a dejar de momento ese array vacío y fijaos, las columnas que yo quiero generar es otro array de cadenas que voy a poner Fibonacci. A continuación voy a poner si es primo o no, es decir, no sé cómo lo ponía, es primo, así creo. Y a continuación voy a poner la lista de divisores. Perfecto, ya lo tengo ahí. Entonces aquí yo tengo que incluirle 3 columnas. Las 3 columnas van a llevar esta disposición. Es decir, cada array que yo meta aquí, fijaos, esto iría así. F1, porque, bueno, así no, más bien voy a poner aquí la lista y entonces columna 1, columna 2 y columna 3, ¿de acuerdo? Coma, iría otro array, ¿de acuerdo? Y entonces aquí iría columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, bueno, aquí me he columpiado, 2. Entonces, esto es una fila y esto es otra fila. Y estos son los valores de las columnas, estas que yo he definido aquí. Es decir, Fibonacci, es primo y divisores. Entonces, ¿cómo genero yo 3 columnas? 3 columnas a partir de la serie de Fibonacci que tengo aquí con esta estructura. Pues fijaos, lo que tengo que utilizar es lo siguiente. Voy a eliminar esto y voy a incluir aquí un for, un famoso for que me devuelva, por ejemplo, me va a devolver un array formado por n, por es primo valor n, que tome como argumento, coma, divisores, que en este caso sea n también. Entonces esto ya es un array que me devuelve. Perfecto. ¿De dónde saco n? Bueno, pues for n in Fibonacci, y le paso aquí, vamos a crear aquí una longitud, que en este caso le voy a llamar 10, y aquí le voy a poner esa longitud. Perfecto. Vamos a pulsar Alt Z para que me divida la línea en 2, ¿de acuerdo? Y se vea bien. Entonces fijaos, lo que yo he hecho aquí es, tengo que devolver este array que veo aquí, tengo que devolverlo de tal forma que con una composición que sea un array de n, que es el valor que me devuelve Fibonacci en cada iteración, es decir, este bucle en cada iteración, tengo que devolver la función esprimo, que es concretamente esta columna de esprimo, con el valor de n, y luego divisores con el valor de n. De esto me va a devolver una tabla exactamente igual que la que tengo en BI. Es decir, yo imprimo ahora, imprimo df, grabo, vamos a abrir aquí esto para que se vea bien, borramos pantalla y vuelvo a ejecutar. Y me da un montón de errores. Pasé 3 columnas. Vale, no, ya sé lo que pasó. Es que aquí me he columpiado yo con una cosa, que he puesto demasiados brackets. A ver, aquí cierro esto, tengo que poner solo uno. Vale, perfecto, así está bien. Cierro, tengo 3 columnas, lanzo y fijaos que ahí tengo mi... claro, daos cuenta que este for, este bucle, digamos, comprimido, ya me está devolviendo un array, entonces no puedo meterlo dentro de otro array, porque me estaría dando error, ¿de acuerdo? Es decir, ya devuelve un array de arrays, que precisamente es lo que me está pidiendo, es decir, un array con las 3 columnas. Como cada array es una fila y cada elemento de ese array es una columna, pues entonces estoy devolviendo exactamente lo que quiero. Fijaos que la composición, vamos a ejecutarlo otra vez para que se vea bien, fijaos que la composición es la columna de Fibonacci, que es a través de la cual estoy iterando, y luego me devuelve un array con n, que es el valor de la serie de Fibonacci sobre la que itero, compruebo si es primo con la función de esprimo y los divisores con esta función. Sin embargo, fijaos que aquí el 0, pues efectivamente me está pasando igual que pasaba en BI, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo podemos arreglar fácilmente yéndome aquí a divisores y poniéndole que me devuelva 0, bueno, 0, a ver, que no me coma eso, 0, si paran es igual a 0 y else me devuelva eso. Y de esta manera pues ya lo tengo hecho. Entonces me vuelvo aquí, vuelvo a ejecutar
me ha quedado ahí abajo, vuelvo a ejecutar esto y fijaos que ahora ya me pone 0 aquí, ¿de acuerdo? Fijaos cómo alinea esto hacia la derecha, esto lo pone así porque, bueno, tiene todas las mismas letras y esto también lo alinea hacia la derecha, ¿de acuerdo? Los números. Y ya tenemos nuestro data frame hecho. ¿Qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, filtrar solo aquellos, ¿no? O fijaos, de esta longitud de 10 me piden en un ejercicio, se me acaba de ocurrir ahora mismo, me piden, dime, de esta serie de Fibonacci que contiene una longitud de 10 elementos, ¿cuántos primos hay dentro de eso? Pues fijaos, es así de sencillo. Yo cojo mi DF, que es el data frame resultado de todo esto, y le digo que el DF y la columna, que en este caso, bueno, me he columpiado aquí porque he puesto es primo, que sería vale perfectamente, pero bueno, es más larga, entonces la copio y la pego, sea igual a, y en este caso sí es primo. Entonces me va a devolver un data frame que solo contenga los elementos que contengan esta cadena de texto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los que se cumpla que contengan esa cadena de texto. Entonces ejecuto y fijaos que me devuelve nada más que estos valores de la serie Fibonacci, que es el 2, el 3, el 5 y el 13, que concretamente son números primos. Esto es el índice que pone el data frame por defecto, ¿vale? Esto no lo ponemos nosotros. Entonces, si yo ahora quiero saber cuántos de ellos son primos, bueno, puedo contar ahí a lo vasto o puedo utilizar el método len y automáticamente pues me va a obtener ese número directamente, en este caso 4. Si yo cambiara aquí a 20 y grabo y vuelvo a ejecutar, pues me dirá que en este caso hay 7, ¿de acuerdo? Perfecto, bueno, esto es una forma de filtrado, ¿de acuerdo? Cómo filtro aquí y hago mis propias pequeñas consultas. Esto se pueden utilizar operadores booleanos como la i, como la o, en fin, puedo utilizar muchas cosas, ¿de acuerdo? Esta sería, digamos, la parte más sencilla. Bien, pues una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es copiarme todo este código, incluida el import pandas, y aquí me vengo a inicio, obtener datos, en este caso más, y le voy a decir aquí que voy a escribir aquí Python y script de Python. Pico aquí 2 veces y copio todo este código aquí. Bueno, creo que no lo copio bien. Volvemos aquí, copiar, volvemos aquí y lo pego. Perfecto, ya lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Tenéis que tener instalado en vuestro sistema la librería pandas y la librería matplotlib. Si no, no funciona, ¿de acuerdo? Tenéis que tener las dos instaladas, porque os la exige lo que es el motor funcional de Power BI. Si no las tenéis instaladas, os va a dar error. De hecho, a mí me pasó de tener solo pandas instalado y me sale un error diciendo que no encuentra matplotlib, ¿de acuerdo? Que es una librería vinculada para generar, digamos, gráficas, pues histogramas, gráficas de líneas, en fin, toda esa parte gráfica de la estadística, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener esos dos. Aquí lo que voy a tener es, en este caso, una tabla o un conjunto de datos con DF para esta longitud que yo calculé aquí. Le doy a aceptar, hace sus cosas y fijaos que me devuelve aquí en este navegador concretamente una tabla DF. Picamos en ella y fijaos que me devuelve exactamente lo mismo que yo tengo aquí. Sí es cierto que en este caso esta serie añade una línea más en función de esto que añadía, que me añade, fijaos que aquí está para lo mismo, para 10, no, para 20 está, y aquí pone 4181 y sin embargo aquí incluye una línea más. A ver, realmente esto es cuestión de revisar un poco el código y verificar que siempre sea coincidente. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Que haya una línea más o una línea menos, ya os digo, es repasar un poco el código y ver esa longitud donde me está añadiendo un nuevo elemento, el método range concretamente, que es el que está generando el listado. Bueno, yo puedo transformar estos datos, puedo ir a transformar, con lo cual me abre Power Query y fijaos que aquí en el código, pues si nos vamos aquí a origen, bueno, mejor ir, si nos vamos a origen, fijaos que lo que me está metiendo, lo que pasa es que no sé si se verá bien, lo mejor es ir a vista, editor avanzado. Aquí lo que me está metiendo es un python.execute, que es el método, este es el objeto y este es el método, y aquí dentro de las cadenas me está incluyendo todo el código que yo metí, incluso con saltos de línea. Fijaos que pone linefit, LF, es decir, cada vez que hay un salto de línea lo incluye aquí también, ¿de acuerdo? Es decir, está formateado exactamente igual, luego lo único que lanza es el intérprete de Python y
el resultado lo formatea él en una forma de tabla, ¿de acuerdo? En este caso de tabla, correcto, porque no es un data frame, sino es una tabla. Perfecto. Esto le doy listo y aquí lo que podemos hacer es tipo cambiado, que no sé qué tipo me habrá cambiado, supongo que es este, me lo ha cambiado, a ver, vamos a ver si me lo ha cambiado a número, correcto, número entero, ¿de acuerdo? Ya él ha hecho ciertas modificaciones al obtener este resultado. Perfecto, pues entonces me voy aquí a inicio y le digo cerrar y aplicar. Y yo ya tengo aquí una nueva tabla con la que puedo trabajar. Fijaos que hace lo mismo que me hacía antes. Considera que Fibonacci, al ser de tipo entero, pues es operable. En este caso le decimos que no resuma. Creo una tabla, la arrastro para aquí y aquí pues voy poniendo pues esto, Fibonacci, exprimo y divisores, y puedo hacer exactamente las mismas operaciones que hice con... La única diferencia que hay, os digo, es lo de la línea, que en este caso pues este llega de 0 a 21 debe ser, o sea, deben ser 21, y esta sin embargo genera 20 justas, ¿de acuerdo? Porque son 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18, este es el que genera 19, una menos, el otro genera las 20 perfectas, ¿de acuerdo? Bueno, sería cuestión de revisar esto entonces para que genere las 20. No lo vamos a hacer aquí porque realmente es una tontería, me da exactamente igual que tenga una más que una menos, pero para que veáis que realmente, bueno, esto sencillamente sería ir... lo estoy pensando ahora que es una tontería corregir eso, pero sencillamente sería ir aquí, transformar datos, y estaba pensando yo, fijaos, vamos aquí a Fibonacci y en esta función en vez de menor o igual a paran, pues, o sea, perdón, menor o igual a paran ponemos menor o igual. De esta manera ya lo tenemos solucionado, ¿de acuerdo? Entonces, cerramos, va a aplicar aquí y fijaos que ya me metió la nueva línea. Ahora sí son coincidentes exactamente iguales. Pensé que el problema que lo tenía en la función range de Python, pero no, realmente el problema lo estaba teniendo aquí, porque sí es cierto que en esa condición de iteración le puse que fuera menor que n y debe ser menor o igual que n, ¿de acuerdo? Por eso aquí hemos puesto el param más 1 en Python. Pues bueno, ya tenemos esto hecho, es decir, dos formas de crear contenido o conjuntos de datos en Power BI de una forma relativamente sencilla, obviamente conociendo los lenguajes de programación característicos tanto de Power Query como de Python, en este caso con pandas, aunque bueno, de pandas, si os dais cuenta aquí en el código, bien poco hemos utilizado, porque ha sido simplemente una línea para crear el data frame, ¿de acuerdo? Eso sí, tenéis que tener muy en cuenta cómo funciona la forma de distribuir filas y columnas en los data frame, ¿de acuerdo? Es decir, cada array que nosotros incluimos en otro array, porque el primer parámetro desde data frame es un array, que es el que me devuelve precisamente el bucle, por el que itera a través de este otro array, bueno, en Python realmente son listas, que me devuelve Fibonacci, pues tengo que crear además como subarrays, ¿de acuerdo? Un array que son las filas. Realmente estas son las filas, ¿de acuerdo? Y en cada fila pues incluyo las columnas. La columna va a ser el número correspondiente a la serie de Fibonacci y luego si realmente cumple que sea primo y los divisores, ¿de acuerdo? Pues con esto, tema zanjado. Es decir, hemos inyectado código de Python en Power BI a través de un conjunto de datos que hemos generado nosotros de manera dinámica, es decir, con la función, con la librería de pandas y con determinadas funciones que hemos creado, y hemos generado exactamente lo mismo, pero en este caso con Power MQuery. Como veis, las funciones son parecidas, entre comillas, salvo la serie de Fibonacci, que aquí se genera de una manera, digamos, un poco más bruta. En el otro lado, pues bueno, sigue, digamos, los criterios de crear un array con dos elementos iniciales y luego pues ir incluyendo en ese array la suma de los dos anteriores, ¿de acuerdo? Pero el resultado es exactamente el mismo y, como veis, pues podemos generar conjuntos de datos internos sin falta de recurrir a métodos externos, ¿de acuerdo? Es decir, a orígenes de datos externos. ¿Cuál es más eficiente? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé, pero sí es cierto que las dos posibilidades están y no siempre vamos a poder generar este tipo de... A ver, esto es un ejemplo, obviamente, pero no siempre vamos a poder generar el contenido con el que vamos a trabajar de una manera interna, sino que muchas veces, pues si extraemos datos de una base de datos, serán, pues que si imaginaos que fuera un RP y queremos todos los ítems es decir, todos los artículos con su precio, con su descripción, con el stock. De hecho, tengo una base de datos de un RP de Navision aquí en mi servidor de SQL Server, y voy a hacer un ejercicio bastante curioso, probablemente de Power BI o de Pandas,
relacionado con eso, conectar a SQL Server, extraer datos, transformarlos y, en fin, hacer ciertas operaciones con ello. Bueno, lo que os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like si os gusta, que lo veáis, que lo disfrutéis, que aprendáis mucho con él y si tenéis alguna duda, pues aquí estoy para serviros, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.